¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el canal UPSA para acercarte otra propuesta en todo lo que tiene que ver con nuestro canal. Hoy me acompañan el secretario de Juventud de UPSA, Franco Nervegna, la secretaria de Derechos Humanos, Ana Clode, y también está con nosotros, invitada especialmente, la licenciada Diana Abramo, docente universitaria de UNDAP, de UNLAM, terapeuta, especialista en psicoanálisis y psicopedagogía, para hablar de un tema que, la verdad, en la coyuntura que estamos viviendo todos, nos preocupa, nos llama la atención y por eso quisimos armar esta mesa hoy para discutir estos temas y para llevártelos a tu casa en esta oportunidad. La gran pregunta que nos hacemos es, en primer lugar, ¿cómo hacemos para convivir hoy en esta Argentina con la posibilidad de que tambalee nuestra fuente de trabajo, de que no esté tan segura nuestra continuidad laboral, que tengamos que afrontar la posibilidad de leyes que vayan en contra de nuestros derechos, en contra de nuestras conquistas? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. Así que veo con agrado que empecemos a pensar y a dialogar con todos y todas cómo nos sentimos y qué cosas podemos hacer y dónde están los refugios y conservadas los valores que tenemos los argentinos históricamente para resistir estos embates tan fuertes. Diana, yo arrancaría haciéndote una pregunta. Resiliencia comunitaria, definición. La resiliencia es una capacidad que tenemos algunos más y otros menos de traducir, digamos, las situaciones traumáticas, las amenazas a nuestra propia subjetividad y a nuestras propias comunidades, traducirlos en nuevas propuestas, en salidas exitosas, en mejoras, y para eso trabajar también con propuestas creativas, ¿no? Salir de las recetas, de lo que ya sabemos y tener un poquito de osadía en poder crear nuevos dispositivos, nuevas maneras de comunicarnos. Va muy rápido el tiempo y los cambios en esta época, sobre todo en la comunicación y en cómo intercambiamos opiniones y la vida misma. Entonces hay que empezar a pensar creativamente y construir algo que imaginamos ahí pero que todavía no está, ¿no? Bien. Vos sabés que nuestro colectivo aeronáutico ha sido a lo largo del tiempo muy resiliente. Somos conscientes de esto. Lamentablemente hemos pasado muchas situaciones y siempre la salida ha sido comunitaria. Todo lo que tenemos conservado como personas se potencia, ¿no?, cuando se une a la posibilidad del otro o a la imposibilidad del otro. De ambas maneras se potencia. Entonces, estas potencias la dan el estar con el otro, y si estamos en una organización, mejor, porque la organización empieza a construir mecanismos de conservación y mecanismos de defensa que son mucho más potentes que si vamos de a uno, ¿no? Franco, hablaba recién la licenciada de nuevas posibilidades, de nuevas herramientas, de nuevos caminos que puede transitar, en este caso, el trabajador aeronáutico, afrontando estas situaciones. Sí, yo creo que en los tiempos que hoy se nos plantean, las organizaciones sindicales aeronáuticas son un claro ejemplo de resiliencia por la historia que tienen dirigentes como por ejemplo Rubén Fernández en la lucha, en la defensa de nuestras empresas, frente a las privatizaciones, frente a los intentos de desguace, que son los mismos que hoy venimos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras aeronáuticos. Entonces creo que es importante encontrar en las organizaciones estos espacios para poder defender entre todos, no solo nuestras fuentes de trabajo, nuestras condiciones laborales, sino también para generar aquella comunidad, como bien decía Diana, encontrar en el otro, en nuestros compañeros, un espacio más allá de lo estrictamente laboral, sino espacios como tienen bien los sindicatos, espacios de turismo, de esparcimiento, de cultura. Generar no solo un vínculo con nuestros compañeros
en lo estrictamente laboral, sino algo mucho más profundo que va más allá de la cuestión laboral. Claro está que nadie propone hacer grupos de autoayuda, ¿no? Esto es una organización sindical que va a proponer, llegado el caso de que peligren nuestras conquistas de tantos años que tanto ha tenido que hacer el movimiento obrero, pero que claramente también tenemos que dar desde un punto de vista humano una contención a través de estas herramientas que usted recién se refería. Sí, no se trata de ninguna manera de la autoayuda, porque justamente es la palabra contraria, ¿no? No se trata de algo solo, sino de manera colectiva. Pero también pensar en ese sentido que tomar conciencia de lo que presupone tener un espacio de cultura, un espacio de esparcimiento, un espacio de turismo, ¿no? Un espacio de encuentro más allá de la cotidianeidad del trabajo, da cuenta, si uno tiene conciencia de qué le subyace, que es un proceso humanizante, que es hacer un despliegue mucho mayor en el orden de la vida, no nos sesga solo en el rol del trabajador, ¿no? Subyace una idea ahí súper importante, que el sindicato nos está mirando no solo como un trabajador, sino como una persona de familia o de una persona en un grupo de amigos, como de manera mucho más integral. Entonces, tener conciencia que a todos esos dispositivos le subyace esa fuerza, creo que lo va a hacer más potente, porque uno tiene una motivación mucho mayor para crear programas sindicales, pensando que está produciendo todo este nivel cultural, simbólico y humanizante, que es lo que nos diferencia del mundo animal, ¿no? La cultura. Vos sabés que en la agrupación UPSA Solidaria tenemos un lema que es: unidos en la empatía somos mejores. Creo que es un poco lo que estás diciendo. Me gustaría que lo amplíes, que nos hace muy bien. Sí, la empatía es una palabra muy, muy potente, es una palabra que nos da cuenta del otro. Yo no pierdo oportunidad a veces en las aulas de la universidad o en los espacios donde trabajo, en que se tome conciencia que uno nace y a partir de la mirada de un otro puede crecer y puede constituirse. Esa estructura nosotros la conservamos y la vamos mutando desde ese proceso primario a procesos secundarios, ¿no? A cuando vamos a la escuela, a cuando vamos a un club, a cuando vamos después a trabajar, y eso siempre está vigente en nuestra base. O sea, solo hace falta convocarlo, generar los espacios de convocatoria y de diálogo para conocer qué está pasando en la vida del otro, interesarse verdaderamente, como en aquel primer momento de la vida alguien se interesó por nosotros o nosotras y nos crió y nos sostuvo. Esa estructura permanece y hay que confiar en eso. ¿Cómo lo bajamos al hoy? ¿Cómo lo bajamos a cierta reticencia que generan los sindicatos? ¿Cómo le podemos tender la mano al compañero? Yo creo que hay cosas... ¿Cómo hace el compañero para recoger esa mano en forma confiada? Me parece que también hay que poner en palabras por qué existe esa desconfianza o esa reticencia. Hubo situaciones en el país y en las políticas públicas por las que atravesamos en la historia. Franco hablaba de la historia, ¿no? La historia nos va dejando huellas. Así voy a ir haciendo el paralelo como hice recién, ¿no? Como en la crianza, la historia de cómo fuiste tratado, de cómo se te presentó la autoridad en la familia, de cómo se te presentó el amor, ¿te ha dejado una huella? La historia colectiva deja huellas. Son las capas geológicas de la memoria colectiva. Exacto, y en esa memoria hubo intenciones de fragmentarnos, porque dejarnos aislados o dejarnos solos nos hace débiles y propone al poder mucha más posibilidad de hacer según sus intereses.
Aquello de Pedro Saborido con los fósforos. Exactamente. Cuando Justo te iba a dar ese ejemplo. Claro, cuando explica que un sindicato, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador solo y un sindicato? Le acerca un fósforo, lo parte, cuando le da 10 fósforos juntos lo quiere partir y no puede partirlos. No puede partir. Tal cual. Es eso. Ese es un gran ejemplo, de lo que son las organizaciones sindicales. Creo que fue viralizado el ejemplo, porque ya todos lo tenemos como en la memoria, Sí, ¿no? Decir, bueno, realmente la fuerza que genera estar juntos, ¿no? Y juntas, porque estar solo a expensas de un poder tan fuerte como es el poder de un Estado o de un gobierno o de corporaciones, nos deja realmente en un lugar muy vulnerable. Y ese proceso se construye, el proceso de ir juntando los fosforitos. Se construye, y aunque vos tengas un fósforo y se rompa, y al otro día tengas 2 y se quiebre, y al otro día tengas 3, es un proceso que se construye. Es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy decimos, bueno, ¿cómo pasamos de un momento de tanta fuerza y potencia gubernamental hoy y de repente pasó un momento de debilidad, ¿no? Cuando las personas decían no, y salir a la calle no produce ningún efecto y no produce nada, y de repente todas esas veces que fuimos yendo y nos fuimos juntando y de repente era un solo grupo, después eran con sindicatos, después eran con jubilados, después eran con estudiantes, después eran con docentes, después eran con médicos del Garrahan, todo fuimos juntando los fosforitos. Y ese proceso hay que comprender cuando uno lo está viviendo y tener conciencia de que cuando uno está viviendo el proceso no hay que desanimarse, porque es el momento de la construcción. Y cualquier construcción al principio es débil, al principio parece que estás construyendo una casa y al principio no parece una casa, parecen pozos, parece un suelo desabastecido, ¿no? Y de repente ahí arriba, tiki, 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 se construye. Vos sabés, Diana, que esto que estás diciendo a mí me hace recordar momentos de la historia aeronáutica donde casi sin meditarlo estuvimos todos unidos defendiendo lo nuestro. O sea, me da la sensación que es como algo innato, que en la medida que esté la comunicación y la disponibilidad, siempre tiene la posibilidad de fortalecerse, sin dejar de lado que estuvo la pandemia y que hay una era individualista que va en contra de esto. Me parece importante lo que decís porque fortalece este concepto de que es prácticamente inherente al ser humano. Esa es la palabra, es inherente, pero no es innato. Ahí está. No es que venimos con eso, ¿sí? Se construye a través de la vida y de transitar la historia, pero no es innato, o sea, porque si pensamos que es innato decimos, bueno, ya viene con nosotros, ya está. No, hay que construirlo. ¿Es inherente? Sí, es una capacidad inherente. Las personas tenemos una capacidad maravillosa que es que hablamos, ¿no? Que promovemos un espacio simbólico, promovemos a través del habla, generamos, yo muchas veces doy el ejemplo de los niños, ¿no? Un niño muy pequeñito que todavía no habla, que tiene un protolenguaje y dice y 3 adultos van corriendo a ver qué provoca un movimiento, provoca una acción en el otro. El lenguaje provoca una acción en el otro. Es la pretensión del lenguaje. Nosotros estamos hablando de esto acá porque tenemos una intención de transformar algo, de llamar a que vengan y nos cuenten, nos digan en el sindicato qué pasa, qué sienten, que nos planteen las broncas, que nos planteen las desconfianzas, la confianza, pero que entremos en un escenario de diálogo para construir. Y para construir conteniéndonos todos y todas, no un sector, no esto de lo que está apareciendo en este momento histórico, que es sectorizar, que es pensar que el otro si piensa diferente. No, yo digo, nosotros cuando nos encontramos en el trabajo nos encontramos en un espacio de intersección. Hay una parte nuestra ahí y hay una parte por fuera, ¿no? Que es privada, que es más que no es pública,
pero hay una parte que cuando estamos con el trabajador, como trabajadores, nosotros nos encontramos en una intersección y hay un rasgo ahí que nos une. Somos todos trabajadores y trabajadoras. Entonces, parémonos en ese lugar común. Hablémonos desde ese lugar. No es necesario que compartamos absolutamente todas las ideas de la vida. Hay cosas que ahí quedan por fuera. Pero todos queremos trabajar. Todos queremos tener un espacio más cómodo para trabajar, condiciones y reconocimiento de derechos. Porque también hay que explicar eso. El derecho no nace de la nada. El derecho, nosotros tenemos derechos humanos y derechos como trabajadores que el Estado, algunos los reconoció y todavía faltan derechos por reconocer. No es que te los da. Y para que los reconozca tuvo que haber luchas, tuvo que haber siempre sacrificios, tuvo que haber gente que se jugó, tuvo que haber en definitiva una conciencia comunitaria. Totalmente. Tuvo que haber esos grupos que arrancaron a fines del siglo XIX, organizarse y que pasaron por un montón de vicisitudes, muertes, luchas en las calles, recordar a aquellos viejos anarquistas de las primeras décadas del siglo XX. Y después, bueno, se fue transformando y hoy el problema también me parece que en algún momento se empieza a naturalizar algunas cuestiones. Como que, bueno, es lógico, es natural las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, en el caso nuestro también muchos beneficios que tenemos y muchas conquistas que se han logrado. Hay que seguir luchando por ellas, no hay ninguna que esté definitivamente conquistada. Y esto se logra en el conjunto. Claro, porque tenemos cosas para hacer cuando salimos de trabajar, ¿no? Como ese señor que dijo, ¿no? ¿Y por qué no quieren trabajar todo el día? ¿Qué tienen que hacer después? Exacto. No, tenemos cosas para hacer. Digo, bueno, por fuera de esta intersección, digo. Pero encontrémonos en este lugar. El trabajo como medio de vida y no la vida. Exactamente. Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y el trabajo entendiéndolo como un trabajo, en este caso ustedes tienen la dicha de un trabajo formalizado, de un trabajo con un montón de derechos que hoy muchos y muchas están marginados de esas posibilidades y de esos derechos, sí, claro, y que tenemos que volver a recuperar, ¿no? A volver a traer a un mundo de trabajo que, a pesar de que estamos en un siglo XXI, donde muchas modalidades cambiaron, hay que repensar escenarios nuevos. No tratar de decir, bueno, porque siempre existe el mito, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Ese mito hay que también hacerlo resiliente y decir, bueno, vamos para adelante con un escenario nuevo y crear un escenario nuevo donde creemos relaciones de manera novedosa. O sea, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, ¿cuánto hace que se acuerdan ustedes de haber tenido una idea novedosa? Y no contesta casi nadie, porque estamos como condenados a una repetición que nos encierra en un escenario que ya es extemporáneo. Y si yo estoy fuera de tiempo, no estoy. Recojo esto que estabas mencionando, Diana, y me parece interesante porque el mundo actual nos plantea, principalmente a las personas jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo, la idea de que el trabajo en el cual uno no se reivindique como trabajador o como trabajadora, soy mi propio jefe. Las economías de plataforma, por ejemplo. El discurso por ahí del poder nos vende todas esas bondades, pero nos despoja de lo colectivo, nos despoja del otro, nos quita como trabajadores y trabajadoras poder, y creo que es un gran desafío para los sindicatos, para el movimiento obrero en general, el poder organizar a aquellos trabajadores que hoy en día están quedando fuera de los beneficios de un convenio colectivo. Por ejemplo, nosotros desde lo que es ITF, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, hacemos un arduo trabajo para organizar a aquellos trabajadores de economías de plataforma, Uber, para mencionar algunas. Y creo que es una tarea que tenemos pendiente, que por ahí los tiempos nos van ganando y estamos corriendo desde atrás, pero es muy necesario
poder llegar a organizar a aquellos trabajadores que se integran al mundo de trabajo desde lo individual y poder generar colectivos en aquellos trabajadores, ¿no? Y te voy a tomar la paradoja de la frase, ¿no? Ujú. Soy mi propio jefe. Lo contradictorio de eso es paradojal la frase. En realidad, cuando te dicen sos tu propio jefe, te metí el jefe acá. ¿No? Y entonces te hago actuar según el símbolo, o cómo vos tengas simbolizado el jefe. ¿En dónde? ¿Dónde hay jefes? En las empresas, en las corporaciones. Bueno, el soy mi propio jefe no hace falta que me mando solo. O sea, Te intrusaron, loco, el cerebro. Re ¿no? loco. Claro. Es una paradoja, ¿no? Que uno la repite a veces y no la abre a decir, che, ¿qué está ¿Qué estoy pasando? diciendo? ¿Qué Claro. pasa acá? Y después le decís, ¿cuántas horas trabajás? 12. Che, qué jefe tirano que tenés. Claro. 7 días a la semana. Claro. Claro. Pero también puedo elegir cuando no trabajar, que es nunca, porque siempre Claro. tiene que trabajar si quiere juntar el mango. En UPSA tenemos un eslogan que es siempre junto a vos. ¿Cómo lo podemos hacer carne a ese verbo desde tu perspectiva? Te empecé tratando Sí. de usted y ahora te No empecé a importa, tutear. no importa, da igual. Yo diría, trabajemos juntos, más de yo junto a vos, ¿no? Porque si no, aparece ahí una relación que no es simétrica y debería serlo, porque somos todos y todas trabajadores. Y somos todos la organización. Y somos todos la organización. Entonces, más de yo trabajo junto a vos, que tiene un espíritu materno, no de maternar al trabajador o de paternar al trabajador, es decir, trabajemos juntos. Es un viejo vicio sindical Sí, también, ¿no? Sí, porque obedece a una historia. Pero hoy, vuelvo a repetir, Hay que cambiar. los escenarios Y se impone la son innovación. nuevos. Son nuevos. Entonces, armemos realmente la responsabilidad entre pares, ¿no? Vos sos tan responsable como yo de que estas condiciones laborales se sigan sosteniendo y se sigan mejorando. Yo tomé la responsabilidad y me comprometí, ¿no? Porque acá el problema es el compromiso, ¿no? Yo me comprometí en nombre mío y de mis pares a que esto mejore y a cuidar, ¿no? Porque los sindicatos ofician como de custodios. Entonces, sumate a ser un cuidador más de los derechos que logramos y vení y sumate como par. No estoy yo junto a vos, estemos juntos. Es muy buena, la tomo. Gracias. La tomo. Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana, muchísimas gracias. Diana, la verdad nos hemos dado un gusto enorme hoy aquí Bueno, esta tarde muchas en gracias. UPSA TV. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Diana, un gustazo y que haya otro programa. Sí. Hagamos otro. Cuando quieran. Me quedo con esta frase. Nos cuidamos. Nos cuidamos. Me parece que sí, ratifico, unidos en la empatía, somos mejores. UPSA siempre juntos. No. UPSA juntos. Así vamos a decir Vamos de ahora en juntos. más entonces. Nos reencontramos en la próxima. Suscríbete, deja tu like para que se haga más visible esta propuesta. Hasta la próxima.